Ya, entonces leamos el enunciado. En la pregunta 1 nos dice obtenga las ecuaciones de gravedad linealizada, las cuales son esa expresión que está ahí. Después, bueno, todo lo después, la B y la C son un poquito de juegos con estas ecuaciones para que tengan una forma bonita. La B nos dicen introducir un cierto campo que tiene una forma específica y mostrar de que las ecuaciones se reducen a esa forma particular ahí. Y después, bueno, ahí vamos a ver de que esto tiene una invariancia de gauge. Entonces, utilizando un cierto tipo de gauge, el armónico en este caso, nos piden reescribir esta ecuación 2. Ya. Y después tenemos dos preguntas más que, bueno, quizás suenen, o al menos la P3, quizás suene media loca, pero se hace muy rápido. La voy a leer así rapidito. En la pregunta 2 nos dice, muestre que en 1 más 1 dimensiones, el lado, o sea, una dimensión espacial y una temporal, el lado izquierdo de las ecuaciones de Einstein se anula, y nos preguntan qué significa esto en términos de la métrica y si hay algún constraint o restricción para la materia, o sea, para el tema 1. En la pregunta 3 nos dice, considera un espacio-tiempo de dimensión 3 más n más 1. Eso nos dice 3 más n dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Nos preguntan qué condiciones deben cumplir estas n dimensiones extra, tal que las ecuaciones de Einstein se mantengan iguales que en 3 más 1. Y en qué influye las posibles compactificaciones de estas dimensiones en las ecuaciones. Esto quizás suena bastante loca, pero estas dos preguntas son súper cortas, las últimas dos. La más larga del observer de hoy día es la primera. Entonces vámonos de cráneo a la primera pregunta. Entonces esto es gravedad linealizada. Ya, voy a hacer como una pequeña introducción, no voy a ir de cráneo a tanto cálculo al inicio, voy a dar una pequeña introducción. Bueno, lo voy a escribir y después lo voy a decir. Ya, entonces básicamente es el uso de teoría de perturbaciones al tensor métrico G-mono, y que, bueno, como nosotros sabemos, este describe la geometría del espacio-tiempo. Entonces, esto lleva una implicancia de que gravedad linealizada ya, que no escribí todo lo que quería decir, pero la linealizada es un buen método para estudiar efectos gravitatorios cuando el campo gravitacional es débil. Entonces aquí debería haber escrito el campo gravitacional, pero aquí. Pero bueno, me dio lata seguir escribiendo. Ya, entonces, esto tiene hartas aplicaciones. Una de las aplicaciones directas que tiene gravedad linealizada, y vamos a ver por qué es así, son las ondas gravitacionales. Y bueno, otro campo donde se utiliza harto esta gravedad linealizada es en algo que se llama en el weak lensing gravitational, no, ¿cómo no? Era weak field gravitational lensing. Campo débil. Bueno, ya sabemos por qué campo débil, porque por esto básicamente. Lensing. Ya. Entonces,
¿Con qué partimos nosotros? Nosotros partimos con las ecuaciones de Einstein. Bueno, partimos con estas ecuaciones que nosotros las conocemos. Sí, habían visto, creo que vieron en clases el tensor de energía momentum, ¿no es cierto? Sí, Ya. y en MFM1. Ya. Sí. Bueno, me acuerdo que el auxiliar pasado habíamos demostrado este lado de la ecuación, o lo habíamos obtenido de un principio variacional, de una acción. Pero no habíamos dicho nada de este término, pero lo comentaron en clase, así que no voy a hacer tantos comentarios al respecto. Pero bueno, ¿qué sabemos de este tipo de ecuaciones? Que son un set de 10 ecuaciones que son no lineales. Muchas veces son muy difíciles de resolver. Entonces, esto es un set de ecuaciones no lineales. Ya, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Dado como le dice el título aquí, queremos linealizar estas ecuaciones de acá. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro approach? ¿Cuál va a ser? Entonces, tal como le había dicho aquí, es el uso de teoría de perturbaciones al tensor métrico. Entonces, nosotros le aplicamos una pequeña perturbación a nuestra métrica. Decimos de que es básicamente Minkowski, pero con una perturbación chiquita. ¿Y cómo escribimos eso? G1 más un tensor H1, donde decimos de que el módulo de este tensor H1 es pequeño. Entonces, esta es una perturbación pequeña. Gabo, Dime. ¿ese H-Munu es lo mismo que el proyector? ¿O es otra cosa? ¿En qué sentido te refieres al proyector? El proyector de la métrica del Friedman Robertson Walker, que era cuando teníamos una hipersuperficie horizontal, ¿cierto? Y teníamos un vector U que se desviaba a través en el tiempo, digamos, hacia el futuro. Entonces nosotros proyectamos ese sobre el plano, el hiperplano, entonces podíamos ver la distancia y la variación de velocidad. Ya, yo diría que ese es o sea, más restringido, ese H es más restringido. Este aquí es solo una cantidad muy chiquitita, una cantidad pequeña. Ya, un epsilon. Sí, sí, casi como escribir un epsilon. Sí. Esto, si uno quiere escribir esto, no sé, eh, en, en una geometría euclidia, sería como la matriz de identidad más epsilon por la identidad. O bueno, o epsilon en forma de matriz, si uno quiere ser más general. Es 1 más epsilon. Esto. Perfecto. Ya. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer con este G1U? Nosotros podemos llegar y calcular cuánto sería este set de ecuaciones nuevas ahora, pero con esta métrica. Porque recuerden de que si nosotros nos pasan una métrica, nosotros le podemos calcular las ecuaciones de Einstein, o al menos el lado izquierdo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, calculando los R-Monu y bueno, el tensor de Ricci y el escalar de Ricci, tal cual como nosotros sabemos hacerlo. Entonces, escribamos cómo sería ese cálculo. Sería R-Monu. ¿Y esto cuánto es? A mí siempre se me olvida el orden de los índices, así que traje un torpedo aquí. Ya. Entonces, este sería nuestro tensor de Ricci. Bueno, entonces para obtener esta cantidad tenemos que calcular los objetos de acá, tenemos que calcular los símbolos de Christoffel. Entonces escribimos ahora los símbolos de Christoffel, porque estos sí que están en función de la métrica, entonces estos sí podemos llegar a calcularlo. ¿Cómo son? No, esto es. No,
G mu 1. ¿Está correcto esto? Sí. Ya. Ya, entonces, nosotros sabemos la métrica, entonces lleguemos y apliquémoslo hasta aquí. Pero no podemos hacer, tenemos que saber algo antes, y es esta cantidad de acá, porque nosotros sabemos cuánto vale la métrica con los índices abajo, no sabemos cuánto vale la métrica con los índices arriba. Y no es llegar y subir los índices, no es así tan fácil. Nosotros tenemos que ver, básicamente, de que cumpla esta propiedad de acá. G alfa beta, no, voy a usar otra letra. Mu. Siempre tiene que cumplir esta propiedad de acá. Nosotros conocemos esta cantidad de acá, pero no conocemos esta. Entonces, sabemos de que G alfa mu, ¿cuánto es? Esto es H alfa mu. No. Alfa mu. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, yo voy a proponer una métrica, y una propuesta de métrica con los índices arriba, y voy a comprobar de que realmente funciona. Hay otras formas más fancy de hacerlas, pero se van a dar cuenta de que siempre cuando uno tiene una perturbación, proponer este tipo de métricas, así, métricas inversas, siempre es válido. Voy a decir de que G mu beta va a ser eta mu beta con los índices arriba, menos H mu beta. Entonces comprobemos de que esto es correcto. Como lo hacemos, lo aplicamos en la formulita acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Mu beta. Pero primero era el otro. Ya. Entonces, distribuimos. Nos queda, bueno, la multiplicación de estas dos etas de acá, de estas dos métricas de Minkowski, nos va a dar una delta. Después, esta de acá, alfa mu. Mu beta. Bueno, entonces vemos de que este término acá es del orden de h cuadrado. Entonces esto lo aproximamos a cero, porque habíamos dicho de que h era una cantidad muy chiquitita. Entonces ese término lo anulamos y nos queda estos dos. Entonces, para que sea exactamente igual a la delta, estos deberían, por mi bien, deberían ser cero. Entonces deberían ser iguales entre sí porque hay un menos. Y son iguales entre sí. Veamos. Este término de acá, ¿cuánto queda? H alfa beta más H alfa beta. Sí, eran iguales, entonces se cancelan y queda la delta beta alfa. Entonces, originalmente la métrica que había propuesto para hacer la métrica inversa, realmente sí valía, realmente es una métrica inversa totalmente válida, que no es la única. Ya. Entonces, con esto estamos listos para calcular cuánto valen los símbolos de Christoffel. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Ya, un medio, lambda rho menos ya, para agilizar un poco este proceso aquí y no escribir todos los componentes, nosotros sabemos de que el G nu rho vale eta nu rho más H nu rho, pero ¿cuánto vale la derivada de esto? Yo lo derivo con respecto a mu. Nos vemos al tiro de que este término queda cero porque el eta nu rho es un número, entonces estamos derivando en número, por lo tanto en cualquier caso esa cantidad va a ser cero. Por lo tanto reemplazamos todas esas componentes de acá por h's. Entonces, ¿cómo quedaría? Nu rho
Y aquí entonces tenemos que distribuir, tal cual como hacemos este tipo de aproximaciones en otros cursos, cuando uno tiene h por la derivada de h, y h es una cantidad pequeña, no está mal aproximar esto a 0. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Tenemos h por la derivada de h y solo vamos a aproximar a 0. Entonces todos estos términos de h multiplicados por la derivada lo hacemos igual a 0, entonces nos queda solo la métrica. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Voy a subir los índices al tiro, por ejemplo, porque la métrica aplicada a esta parte de acá me debería subir este rho a un lambda arriba y quedaría un h nu lambda, pero recuerden de que el h era parte de la métrica, que la métrica se escribía así. La métrica siempre es simétrica, o al menos nosotros, las métricas en que nosotros trabajamos son siempre simétricas. Entonces, el h sí o sí tiene que ser simétrico. Entonces, solo para no escribir el segundo índice arriba, voy a aplicar la propiedad de simetría aquí primero y voy a después levantar el índice. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería de mu h lambda no. Entonces, apliqué la propiedad de simetría porque tiene que ser simétrico y subí el índice. Ya. Aquí voy a hacer lo mismo. Y bueno, ahí se queda como está. Ya, entonces tenemos esta expresión de acá para los símbolos de Christoffel. Ya, entonces tenemos que llegar y reemplazar esto a nuestra expresión de el tensor de Ricci. Va a ser acá. Ya, podemos notar inmediatamente de que estos símbolos de Christoffel de acá, casi les digo tensores, pero no son, estos términos están multiplicados entre sí. Entonces, tanto o sea, esta expresión resultante acá de la multiplicación de estos dos símbolos van a ser proporcionales, o sea, van a ser del orden de derivadas de h al cuadrado. Entonces eso lo vamos a aproximar a 0. Y este término también. Entonces ni me voy a molestar en escribir esos términos. Pero los que sí viven son estos dos de acá. Porque solo hay una derivada de h. Ya, entonces los escribimos. Y para ser un poco más ordenado, lo voy a hacer con colores. Ya. Y hay que tener cuidado con los índices aquí. Esto sería de mu. Ya, ese sería el término en rojo. Y comparando con el término de arriba. Y el azul quedaría menos un medio. Más. Ya. Y los otros términos que quedan son órdenes de derivadas de h al cuadrado. Voy a comprobar de que estos índices que puse aquí son correctos, porque es súper importante que estén en buena orden. Sí. Sí. Ese verdecito, ¿de dónde te salió ese verdecito al final? Este verde que escribí aquí, orden, son estos términos de acá, son los términos que tenían la multiplicación de dos símbolos de Christoffel. Ah, ya, es que pensé que ya la habíamos hecho 0 antes. Ah, ya, no, aquí solo lo Ya, escribí para recordar de que ya, está aquí y perfecto. de que esto va a ser aproximadamente 0. Ya, entonces tenemos estas dos expresiones de acá y hay que jugar con ellas. Entonces, para hacer un poquito más
bueno, para jugar con estas expresiones bien, escribámoslas todas en una misma expresión, para verlo más fácilmente. Eso quedaría de rho. ¿No? Esa sería la primera línea. La segunda. Ya. Y aquí se cancelan ciertos términos. Uno de que podemos ver de que se cancela al tiro es, y creo que es el único que se cancela, es este y este, porque si ven aquí las expresiones son exactamente iguales, solo que estos están cambiados, y nosotros sabemos de que las derivadas parciales conmutan, entonces esos dos términos son iguales, pero con un menos, entonces se nos van. Y creo que no se cancela ningún otro, así que solo quedan esos dos. O sea, solo queda lo restante, y se cancelan esos dos. Ya. Y para introducir un poco de notación, a la traza del H, que es H mu mu en este orden, lo voy a llamar simplemente H, y al de rho, esto es un operador, se le llama el operador de Lambertiano y se denota con un cuadrado. Entonces esto quedaría por medio. Esto es solo para aliviar la anotación. Aquí, bueno, para que quede bonito. Ya. Entonces este sería nuestro tensor de Ricci. Entonces lo voy a escribir aquí. R 1. Entonces estamos casi listos. Lo único que nos falta hacer es calcular el escalar de Ricci y estaríamos al otro lado, que tendríamos todos los componentes para las ecuaciones de Einstein. Hagamos eso. Lo único que nos falta. Ya. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, esto es simplemente aplicar una métrica. Bueno. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería un medio como 1 de todo lo anterior. Entonces quedaría... Ya, voy a subir el... Sí, ahí queda un H y aquí también queda otro D'Alembertiano de H. Y aquí queda de mu de rho H romo. Ya. Aquí básicamente lo que hice fue aplicar esta métrica de acá, de Minkowski, para subir y bajar los índices. Ya. Entonces vemos de que estos dos se van a sumar, y va a quedar un menos 2 D'Alembertiano de H, y de que estas dos expresiones son iguales. Que recuerden que si uno tiene una contracción a mu, b mu, esto es lo mismo de que a mu, b mu arriba. Los índices los puedo cambiar al mismo tiempo. Entonces se van a sumar entre sí, estos dos, y va a quedar un 2, y se van a cancelar el 2 de acá con el 2 de este y el 2 del D'Alembertiano. Entonces nos quedaría, lo voy a escribir con alfa y beta. Nos quedaría así. Entonces este sería nuestro escalar de Ricci. Y ahora estamos listos para escribir las ecuaciones de Einstein, porque ya tenemos el tensor de Riemann, o sea, el tensor de Ricci y el escalar de Ricci. Entonces sacamos eso. Escribámonos en la ecuación. Ya. Entonces esto simplemente sería copiar y pegar el R1
menos 1/2 al Richie G mu nu, que nosotros sabemos de que es eta mu nu más h mu nu, y como aquí, bueno, está multiplicado por estos h's, solo nos queda eta mu nu. Esto es igual a 8 pi g de mu nu. Entonces, estas serían las ecuaciones de Einstein linealizadas. Y justo concuerda, a ver, veamos si concuerda. Sí, creo que sí, sí concuerda con las expresiones que teníamos acá en el enunciado. Entonces, este sería de nuevo. Ya. Bueno, y uno podría decir ya, son buenas estas ecuaciones, pero como que igual no son tan bonitas como la otra, como las de Einstein. No sé si me dicen mucho, no sé si es más fácil resolverla o no. Como que a simple vista uno no puede decir eso. Si uno se va en la matemática detrás, se va a dar cuenta de que sí, son ventajosas. Pero bueno, veamos la ventaja de estas ecuaciones, y para eso, bueno, la ventaja la van a ver en el punto C, pero bueno, hay que pasar primero por el punto B para hacer eso. ¿No? Dime. Caché que ahí al final sale un tensor G mu nu. ¿Está bien que aparezca G mu nu o era H? ¿Dónde? En el enunciado, antes del signo igual, aparece un G mu nu. Ah, sí, sí, bueno, lo escribí a propósito. Aquí también antes lo había escrito con G-mu-nu, pero Pero, se puede cambiar porque el G-mu-nu es eta-mu-nu más H-mu-nu, y si uno perfecto. se queda con el H-mu-nu, va a dar cosas de orden 2 aproximadamente. Bueno, no es tan exacto de orden 2, es como de orden 1.5, pero son aproximadamente 0 de todas formas. Ya, Entonces solo nos quedamos con el eta. Ahí. perfecto. Ya. Entonces ahora vamos al punto B. Nos dicen introducir el campo H mu nu barra, que está definido de esa forma, y nos piden demostrar de que la ecuación anterior tiene la siguiente forma, esa forma 2. Entonces sacamos eso. Sin introducir, bueno, H mu nu barra, y era H nu menos esta mu nu, es así, ¿no? Sí, ya. Nos piden introducir este campo y ver qué pasa a las ecuaciones. Ya, entonces lo mejor que hay que hacer aquí, o sea, lo más útil de que podemos hacer es, dado que aquí tenemos muchas expresiones con h mu nu, podemos despejar el h mu nu de acá y reemplazarlo acá en estas ecuaciones de arriba. Eso sí, nos va a quedar todavía algo en función de h, y no queremos, al introducir un campo, de que nos quede todavía restos del campo anterior. No tendría mucho sentido. Entonces, igual hagámoslo de esa forma y recemos de que se nos va a ir los H. Y al final del día se van. Entonces, hagamos eso. Uno puede despejar H mu nu, y ¿cuánto quedaría? Nu barra más 1/2 H eta mu nu. Ya. Y de igual forma, como lo habíamos hecho al inicio, uno puede demostrar de que la inversa es ponerlo en menos. Pero no sé si necesitamos eso en un futuro. No estoy tan seguro. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, pero ahí vamos viendo. No me acuerdo si era un más o un menos aquí. Pero se va bien. Ya. Entonces introduzcamos esto hagámoslo por orden, y introduzcámonos en el R mu nu. ¿Cuánto era el R mu nu? Aquí lo tenemos.
Entonces, ahora, ¿cuánto sería esto? Sería 1/2. El eta mu con un índice arriba y uno abajo es simplemente una delta de Kronecker. Entonces quedaría rho no menos D'Alembertiano de lo anterior. Aquí, bueno, hay que obtener la traza de esto acá. ¿Cómo lo escribo? Ah, no. Mejor, dado de que nosotros queremos que se cancele, porque para escribir este término uno igual podría obtener la traza de ese término de acá, pero como nosotros queremos eliminar, dado que estamos reemplazando esta cantidad y queremos eliminar al final del día todos los términos que contengan h, lo voy a dejar escrito, mientras tanto. Entonces quedaría así. Romo. Ya, entonces este sería, por el momento, nuestro R1. Ahora vemos si hay alguna simplificación en todos estos términos de acá. Porque me tinca que sí. Pero veamos estos términos. Entonces, lo mejor yo diría es separar todo esto, o sea, distribuir todas estas partes de acá, las derivadas. Entonces, sacamos eso. Bueno, esa delta aplica y cambia esto y quedaría un no acá. Quitamos no. Sube y seguimos. Entonces, mu por esta métrica de acá. H. Ya. Y hay algunas simplificaciones aquí. Yo veo una acá, es este término más este término es igual a este, y está con menos, así que esos tres términos se van. ¿Y hay alguna otra? Creo que no. Creo que no, así que escribamos lo que llevamos. Y me falta sí, está acá, no lo veía. Ya, y yo diría solo por simetría de los términos, porque aquí está, bueno, uno arriba y uno abajo, voy a subir y bajar estos dos índices de acá, solo para que quede similar los términos. Pero no se van a sumar, pero solamente para que queden similares. Y creo que no se puede seguir haciendo nada más con este tensor de Ricci. Bueno, vemos de que no logramos lo que queríamos, porque todavía está el H aquí, pero sigamos igual, de todas formas, y veamos qué pasa con el escalar de Ricci. ¿Cómo era el escalar de Ricci? Lo tenemos aquí arriba. Ya. Entonces, apliquemos este H, el mismo H que teníamos antes, este de acá, al escalar de Ricci. Hagamos eso.
Entonces, ¿cómo quedaría? Ya voy a seguir usando de alfa y de beta, sí. Y eso lo voy a dejar igual, al igual que en la anterior. O me conviene, ya, va, igual expresión. ¿Cuánto sería? La traza anterior es h barra más. Ya. Veamos si podemos seguir desglosando un poco más este término. Ojalá que sí. Beta. No, pero debería ser alfa beta. Ya, pero como es alfa beta, se van a juntar con estas derivadas de acá y va a quedar un alfa alfa. Entonces esto de acá en verdad es un D'Alembertiano de H. Un D'Alembertiano de H barra. Y la traza de esta delta acá, dado que estamos en 4 dimensiones, es 4. Multiplicado por un medio queda 2. Entonces esto quedaría menos 2 D'Alembertiano de H. Y lo único que vemos que podemos juntar acá es este con este término de acá. Sería menos 3 medios de H. Ya, y puede que uno piense de que no logramos nada con esto, pero vamos a ver de que realmente sí lo hicimos cuando juntemos toda la expresión. Porque recuerden de que nosotros queremos que la ecuación de Einstein linealizada se queda en función de h bar, o sea, sí, del h con la barrita arriba. Y no solamente los r y los r mono. O sea, hubiera sido ideal, pero no es el caso. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería el r mono que teníamos antes, que es este de acá, menos un medio de el r, que es esta parte de acá, por g mono. En este caso, bueno, teníamos eta mono. Y bueno, esto es igual a 8pi, pero voy a ignorar la otra parte de acá. Solo quiero enfocarme en la parte izquierda de las ecuaciones de Einstein. Ya. Ya, entonces veamos, podemos juntar algunas expresiones de acá. Déjenme hacer una primera vista. Ahí al lado de los corchetes. ¿Cómo? Los dos extremos del corchete cuadrado. Sí, no, sí, pero yo estaba, o sea, estos todavía no se pueden juntar porque son índices distintos. Aquí es no y mu. Yo pensaba en estos términos de acá. Este de acá con este y este. Veamos cómo los podemos juntar. Ya. Para eso, veamos cuánto vale el D'Alembertiano de H barra. Esto es, según nuestra definición de el H con la barrita arriba, me gusta decir H barra porque es una constante. Entonces, H menos un medio delta mu mu. Y esto es delta. Y aquí me falta un H. H menos, esto es 4. Entonces, multiplicado por un medio queda 2. 2H. D'Alembertiano de H. Ya. Y veamos qué logramos con esto. Vemos de que este término de acá se convirtió en más D'Alembertiano de H, porque viene con este menos, entonces cancela este de acá. Y ahora veamos cómo se juntaron todos estos términos. Ya, voy a juntar este término acá. Sería tamo nu menos D'Alembertiano de H, tamo nu
Estoy agarrando este término. Sería este. Y el otro, el menos 3 medios. Y vemos de que al final del día sí se cancelaron, porque menos 3 medios. Perdón, aquí me equivoqué de signo, esto es un más porque esto es un menos, menos. Ahora sí, al final del día sí que se cancelaron, porque... a ver, sí, aquí me faltó otro signo más, este signo menos. Ahora sí, la última vez que lo digo, de que sí se cancelaron. Porque 3 medios menos un medio, eso es 1, y se junta con este menos de acá, entonces queda al final del día igual a 0. Ya, entonces, ¿qué hice? Así como rápidamente, porque me comí hartos signos acá, junté este término con este de acá y con este de acá. Ahora hay que hacerlo con harto cuidado con los signos porque son hartos que aparecen acá. Por ejemplo, aquí hay uno, está son 3 signos menos para solo este término de acá y 2 signos menos para este término de acá, que es este de acá y este de acá. Ya, entonces espero que se haya entendido de que al final del día estos 3 términos se van a cancelar. ¿Y cómo queda nuestra expresión? Lo voy a escribir aquí. T1. Y sí, eso está bien. ¿Ya? Y lo que podemos hacer es, bueno, todo esto está con un medio, entonces lo pasamos multiplicando hacia el otro lado y lo escribimos de forma bonita, nomás. ¿Sí? Entonces quedaría de nuevo. Témoslo. Y estos entonces serían ahí esto es un barra. Nuestras expresiones, nuestra expresión para la ecuación de Einstein, pero con este nuevo campo, el h con la barra arriba. Y voy a comprobar al tiro de que sea igual a la expresión que tenía aquí. A ver, voy a ver mi torpedo. Entonces el primer término, sí, está bien. Este de acá también. También. Y también. Esto es igual a 16pi gt1. Ya, súper. Entonces esto está bien, eso sería la parte C, o sea, la parte B. Pero ahora viene lo interesante. Ahora viene lo interesante que se obtiene con estas ecuaciones de acá. Nos dice, utilizando el gauge armónico, reescriba 2. Ya, ¿cuál es el gauge armónico? Básicamente es el siguiente. Mejor en inglés. Es entonces el gauge armónico. Entonces, ¿qué obtenemos? Si utilizamos este gauge armónico, vemos de que vamos a obtener algo muy bonito, y es de que todos esos términos de acá, este y este, son iguales a 0 por el gauge armónico. Aquí vemos el primero, o sea, este con este es exactamente el gauge armónico. Aquí ya está escrito, y bueno, aquí hay que subir y bajar un índice para que queden iguales. Entonces todos esos términos se van, menos el d'Alembertiano. ¿Y cómo quedaría? En un caso de que si nosotros no tuviéramos materia, con T mono igual a 0, obtendríamos d'Alembertiano de H barra mono igual a 0. ¿Y alguien me puede decir las soluciones de esta ecuación? ¿Alguien las conoce así de una? Ecuación de onda. Entonces tiene solución de onda plana.
Sería h barra mono. Las soluciones serían la parte real, lo voy a escribir como R más, de A mono, una amplitud. Acá la amplitud. Este es el vector de onda. Entonces, estas serían las soluciones. Tendríamos soluciones tipo onda. Y si uno aplica, bueno, esta solución a la ecuación de nuevo, uno puede encontrar la condición de estos vectores de onda y una condición de que su contracción sea igual a cero. Eso nos dice muchas cosas, que no voy a decir ahora porque no quiero adelantar nada, pero claro, voy a decir igual, spoiler, esto realmente son ondas gravitacionales. Entonces, una forma de obtener de que realmente las ondas gravitacionales son soluciones permitidas de la teoría de la relatividad general es por este método. Partir por las ecuaciones de Einstein linealizadas, o las ecuaciones de gravedad linealizadas, aplicarles este campo auxiliar que había dicho, este campo de acá, y utilizando el gauge armónico. Uno llega a esta ecuación de acá y ve inmediatamente que la solución son ondas, que al final del día la gente la ha llamado como ondas gravitacionales. Y un poquito comentarles de por qué nosotros pudimos aplicar este gauge armónico, y es porque, ¿se acuerdan al inicio donde yo había dicho de que nuestro approach iba a ser escribir G mono como eta mono más H mono? ¿Se acuerdan de ese inicio? Ya, básicamente esta escritura aquí de escribir eta mono más H mono no es única. No es única y depende del sistema de coordenadas. Entonces, ¿cómo depende de esto? Y en realidad nosotros, o sea, no es que dependa de eso, sino que distintos sistemas de coordenadas dan lo mismo. Y la forma en que decimos eso matemáticamente es con invariancias de gauge. Entonces, por eso, en este caso, nosotros tenemos una invariancia de gauge, o hay otra palabra más, pero se me olvidó el nombre de esa palabra. Pero bueno, tenemos básicamente una simetría de gauge. Entonces, por eso nosotros podemos usar distintos gauges. Y esto no es el único. Hay otros que no me acuerdo los nombres. Está el transverse, traceless, y hay bastantes más que llegan a los mismos resultados. Entonces, eso sería la pregunta 1. ¿Quedó todo claro? Ojalá que sí. Quizás hay algunos pasos de que quizás no le hice tan claro como esto de los signos, pero funciona, créanme. Sí, ¿por qué hicimos que el T mu es igual a 0? ¿Qué Ah, ya. justificación? Solo hice una suposición de qué pasaría si el T1 fuera igual a 0, para analizarlo nomás. Pero si el Ya. T1 fuera igual a 0, uno tendría ondas gravitacionales viajando en materia. Ah, perfecto. Ya. Súper. ¿Alguna otra duda? Ya. Si no, pasemos al problema 2. Bueno, como Bien. bien, mi pregunta es como más de ilustración. Es una onda gravitacional, eh, me la imagino como, es que he visto solamente en divulgación, nunca me había metido en esto. Esto podría ser como que sacudo el mindfall, como, como que tengo una perturbación como una piedra en el agua, pero en el espacio-tiempo, o no es tan así. No sé si quiero darte la respuesta porque lo van a ver en el curso en unas semanas más. Ah, ya vale, El tema vale. de ondas gravitacionales. Entonces no quiero darte la respuesta por ahora, pero estoy seguro de que la vas a responder, y si no la respondes por ti mismo, vuelve a preguntármela. Ya, Porque bacán. probablemente también hagamos un auxiliar de ondas gravitacionales. También vamos a ver cómo son eh, los movimientos de estas ondas, porque hay tipos de movimientos especiales, etcétera, etcétera. Ya, vale, Eso. súper.
Ya. Entonces. Ya. Ya, pasemos al problema 2. Sí. Un segundito. Ya, ahora sí. Ya, ¿qué nos dice el problema 2? Dice, muestre que en 1 más 1 dimensiones, el lado izquierdo de las ecuaciones de Einstein se anula. ¿Qué significa esto en términos de la métrica? Dice algún constraint o restricción para la materia. Ya, aquí, segunda vez que se fue a escribir porque esta pregunta tiene un hint, y se me olvidó escribir el hint. El hint básicamente es que en 1 más 1, uno puede escribir el tensor de Riemann de esta forma. Voy a buscar la forma específica que tiene. Aquí está. Uno más 1. Esta es la forma de escribir el tensor de Riemann en 1 más 1. Sí, eso es como hint del problema, uno parte con eso. Y bueno, vamos a ver de que con ese hint, esta pregunta sale 3 líneas, a lo más. Ya. Ya. Entonces, debí haberlo escrito aquí. Ya. Hint era... Ya. Y esto es válido en 1 más 1. Ya. Nos piden ver de que el lado izquierdo de las ecuaciones de Einstein se anula. El lado izquierdo, el lado que contiene los R mon U y el R. Entonces, calculemos cuánto vale el tensor de Ricci. Entonces, esto sería, con términos de este R, G alfa rho. Sí. Entonces, tenemos que aplicar esta métrica. Entonces, quedaría 1/2 alfa rho de todo lo anterior. Y ahora empezamos a juntar las métricas con las métricas. Quedaría 1/2 R. Estas dos métricas queda la traza de una delta de Kronecker, alfa alfa, menos, aquí va a quedar una delta de Kronecker, rho nu, g mu rho. Ya, como estamos en 2 dimensiones, el g alfa alfa es 2. Si tuviéramos en 4, sería 4. Entonces esto sería 1/2 R 2 g mu nu menos g mu nu. Entonces 1/2 R g mu nu. Por lo tanto, el tensor de Ricci es 1/2 R g mu nu. Entonces la ecuación, el lado izquierdo de las ecuaciones de Einstein, que es el g mu nu, es igual a R mu nu, es igual a 0. Entonces ahí demostramos de que el lado izquierdo de las ecuaciones de Einstein es igual a 0. Le había prometido de que era súper corto. Y bueno, nos preguntaban un poquito más, nos decían qué implicaciones tiene para la métrica y si había algún constraint o restricción para la materia. Ya. ¿Qué implica esto para la métrica? Significa de que la métrica en 1 más 1 dimensiones no tiene dinámica, porque el lado izquierdo de la ecuación de Einstein son 0, entonces no hay dinámica para esta. Y si hay algún constraint para la materia, veamos, nosotros sabemos de que las ecuaciones de Einstein son g mu nu, 8 pi g t mu nu. Entonces esto nos implica de que t mu nu es igual a 0. Entonces no hay materia. Entonces, bien fome este espacio en 1 más 1 dimensiones. No hay materia, no hay dinámica de la métrica, no hay nada. Está el espacio nomás. Entonces es un poquito fome.
Pero esta sería la pregunta, es súper cortita. Y ahora la otra. ¿Se entendió todos los pasos que hice? No eran no eran pasos muy fancy. ¿Puedes repetir el primero, por favor? Que no, ¿Este de acá? Sí. Ya, este es básicamente un hint, que se me olvidó escribirlo en el problema, pero de que la métrica, o sea, el tensor de Riemann, en 1 más 1 dimensiones, uno puede demostrar de que tiene esta forma. Si uno quisiera demostrar de por qué tiene esa forma, tengo entendido que no es tan complicado. Lo que uno tiene que hacer es demostrar de que el tensor de Riemann, o sea, esta parte de acá, satisface exactamente las mismas propiedades que el tensor de Riemann. Esto es, que son simétricos en los primeros, antisimétrico en los primeros dos índices, antisimétrico en los últimos dos índices, que cumple las identidades de Bianchi, etcétera, etcétera, etcétera. Uno ve esas propiedades de allí, ve que son exactamente iguales, y uno dice, entonces este término acá tiene que ser el tensor de Riemann en 1 más 1. Recuerden de que esto tiene que ser en 1 más 1. Y bueno, así uno demuestra de que el tensor de Riemann tiene esa forma. ¿Sí? Uno propone esa identidad acá y comprueba las identidades. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces partamos con la última pregunta, que también es súper corta, pero es súper entretenida. Dice, considere un espacio-tiempo de dimensión 3 más n más 1. Una pregunta, ¿no se escucha el viento? ¿O sí? Tengo como mucho viento. No me molesta. Ya. Avísenme si suena muy fuerte. Ya, entonces, yo estaba leyendo la pregunta. Dice, considera un espacio-tiempo de dimensión 3 más n más 1, o sea, 3 más n dimensiones espaciales y una dimensión temporal. ¿Qué condiciones deben cumplir estas n dimensiones extra, tal que las ecuaciones de Einstein se mantengan iguales que en 3 más 1? Iguales me refiero a exactamente iguales. Y la segunda pregunta es, ¿en qué influye las posibles compactificaciones de estas dimensiones extra, las n, en las ecuaciones? Entonces veamos qué estoy diciendo aquí. Ya, nos decían partir de demostrar que las ecuaciones de Einstein quedan iguales, pero, y todo esto eran 3 más n más 1 dimensión. Pero bueno, hacer toda esta matraca con las ecuaciones de Einstein es exactamente igual que hacer el cálculo con la acción de Einstein-Hilbert. Y que nosotros sabemos de qué es. Nosotros sabemos cómo es en 4 dimensiones, pero en 3 más n más 1 es análogo. Lo único que cambia son los coeficientes que voy a escribir ahora. 16pi, que asterisco. Entonces, esta sería nuestra acción, la más genérica posible, o sea, la que nos daría nuestras ecuaciones de Einstein en esas dimensiones. Esto sería. Lo único que hay que hacer es aumentar las dimensiones de de aquí del determinante de la métrica, un Riemann, un escalar de Ricci en 4 más n dimensiones, que no sé qué forma tendrá, y el diferencial, que tiene que ser en todo el espacio. Y bueno, dado que estamos en 4 más n dimensiones, nosotros no sabemos si esta constante de acá es la constante de Newton, porque recuerden que la acción de Einstein-Hilbert en 3 más 1, esto era un G sub n, que es la constante de gravitación universal. Entonces aquí no sabemos si es igual, entonces a priori deberíamos poner como una constante distinta, por eso le puse el asterisco. Y esto es aquí 4 más n. Ya. Pero nosotros queremos que quede exactamente igual que en 4 dimensiones. ¿Cómo es en 4 dimensiones? Esto es en 4 dimensiones. Entonces veamos si podemos arreglárnosla para
para modificar la primera ecuación de acá. Ya. Lo primero que podemos hacer es ver qué pasa con la métrica. ¿Cómo yo lo puedo cambiar este término de acá al de abajo? Ya, aquí recuerden de que esto es el determinante de la métrica. Como aquí, bueno, vamos a estar suponiendo que estamos utilizando una métrica diagonal, que es en la mayoría de los casos, son casos bien específicos donde no son diagonales. Entonces el determinante es simplemente la multiplicación de todos los coeficientes de esta métrica. Entonces, ¿cómo puedo cambiar yo de esto a lo de abajo? Lo único que tengo que pedir, noten aquí, de que todos estos componentes extra de la métrica, los n extra, sean 1. Porque entonces ahí tendría menos y4 por 1, por 1, por 1, hasta n. Esto sería entonces Gn. Si tengo esto, tendríamos lo que queremos. De que esto sea igual a menos G4. Ya, y ahora, ¿cómo puedo yo pedir eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué debo pedir yo al espacio para que todo esto sea igual a 1? Y 1 positivo. La respuesta es de que yo debo pedir que estas dimensiones extra sean dimensiones euclidianas. Como las conocemos de toda la vida, dimensiones euclidianas, porque sabemos de que la métrica de un espacio euclidio plano, no Minkowski, un euclidio, es 1, 1, 1, 1, 1. Así de simple. Queremos pedir entonces de que estas dimensiones extra sean planas. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos algo, aparte de ganar que el G sea exactamente igual a la parte de abajo, ganamos de que siempre que tengamos un espacio plano, nosotros sabemos de que el Ricci, la curvatura, bueno, el Ricci, el tensor de Ricci, el escalar de Ricci, el tensor de Riemann, son todos idénticamente igual a 0 en espacios planos. Entonces, como aquí tenemos en estas dimensiones extra, es un espacio plano, tenemos de que todas las otras componentes extra del tensor Ricci son iguales a 0. Entonces también tenemos de que el R4 más N es igual a R4. Dado de que estas dimensiones de acá no afectan en nada a la curvatura, porque es plano. Entonces no va a afectar en nada. Son planas. Entonces veamos el avance que tenemos hasta ahora. Tenemos de que la acción 4 más N de Einstein-Hilbert es igual a Priscos, la integral de 4 más N X raíz de menos G4 R4. Entonces vemos de que estamos casi listos. Lo único que hay que cambiar para que sea exactamente igual es el diferencial de volumen y el G. Veamos primero el diferencial de volumen. Dado que ninguna de estas dimensiones habla entre sí, son todas independientes. Esta dimensión es extra con las 4, dado que básicamente son planas. Podemos descomponer esto en dx de 4x, el usual, y todas esas dimensiones extra. Aquí básicamente estoy separando esta integral. Sería de nx tilde. Lo voy a escribir así para decir explícitamente cómo es este término acá. Esto es de x5, de x6, perdón, de x4. N-1. Porque recuerden de que esto de acá
es de t, de x1, de x2, de x3. Entonces, juntado con todos estos de acá, nos dan el diferencial de volumen que teníamos originalmente, que es este de acá. Ya. Pero, ¿cómo podemos expresar esto? Lo vamos a expresar de esta forma, de 4x, y esto es básicamente un volumen, estas dimensiones de acá. Aquí estamos igual asumiendo algo súper importante, de que que estas dimensiones tienen que ser finitas, porque noten que si esto no es finito, esta parte de acá es literalmente igual a infinito. Si el espacio no es acotado. Entonces, esta es otra restricción que ponemos a estas dimensiones extra. Entonces, tenemos que tienen que ser planas y además tienen que ser finitas. Finitas. Ya. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra acción? Nos quedaría 1 partido, el volumen. R4. Entonces, para que sea exactamente igual a las ecuaciones de Einstein en 3 más 1, vemos de que tenemos que pedir de que el G asterisco sea igual a la constante de gravitación universal multiplicado por el volumen de estas dimensiones. Y con este requerimiento obtendríamos exactamente igual las ecuaciones de Einstein en 3 más 1, a partir de una teoría en un espacio en 4 más n dimensiones, lo cual es bastante loco. ¿Y cómo influye las compactificaciones de estas dimensiones? Influyen en este volumen. Dependiendo de cómo yo compactifique estas dimensiones, obtendré volúmenes distintos. Entonces, para obtener la teoría de Einstein la más precisa, tengo que escoger una compactificación especial, tal que este múltiplo de acá me dé exactamente el 1 partido 16 pi gn. Entonces, esa es de la manera que influyen estas compactificaciones. Entonces, en resumen, para que esta teoría en 3 más n más 1 sea equivalente a Einstein en 3 más 1, tenemos que pedir que las dimensiones extra, estas n de acá, tienen que ser finitas, tienen que ser planas y además tienen que tener una compactificación adecuada para que me dé este separamiento acá con el GN y el volumen. Entonces esos son los requerimientos que uno tiene que pedir en resumen. Eso. Así que si a alguno le quedó alguna duda de esta parte de acá, dígame nomás. Y lo repito. Sí, justamente en la G, porque yo me imaginaba que, claro, podía ser euclidio, pero eso significa que o sea, como imagino una métrica es un corchete en el que la diagonal tengo puros unos, entonces no este es G, logro ¿o no? ver. Claro, eso ¿Ya? es G, entonces lo que hiciste entonces fue multiplicar todos los elementos de la diagonal nomás. Sí, porque es un determinante. Entonces, yo aquí estoy suponiendo de que la métrica, bueno, en casi todos los casos que vamos a ver en el curso, la métrica va a ser diagonal. Entonces, lo que hice fue, bueno, esta cantidad de acá es el determinante de la métrica en 4 más n dimensiones. ¿Y cuál es el Ya. determinante de una métrica diagonal en 4 más n dimensiones? Es la Perfecto. multiplicación de todos los componentes de la diagonal. Entonces, los 4 primeros componentes va a ser la métrica en 4 dimensiones como la conocemos, pero los n, para que sea igual a la métrica en 4 dimensiones, tengo que pedir que sean iguales a 1, porque si fueran distintos, entonces no me daría lo mismo que esto acá. Por ejemplo, si yo dijera que esto fuera un r cuadrado, aquí sería menos g4 por r cuadrado, entonces ahí inmediatamente no me da lo mismo que relatividad general en 3 más 1 dimensiones. Por eso tengo que pedir que todos estos componentes sean 1. ¿Y cómo hago eso?
pidiendo de que estas dimensiones extras son planas, sean euclidias. Porque recuerden de que una métrica euclidia es 1, 1, 1, 1, 1 y el resto 0. Ya, y esto entonces es como la base, porque en el fondo tú te paraste en 4 porque ahí tenéis como todo conocido, pero si queréis llegar a, como decía ahí delante, que podía tener solución en 10 dimensiones, le agregáis ese n igual 6 y ya tenéis las ecuaciones para esas dimensiones, ¿o no? ¿Esa es un poco la idea o no? Si quisiéramos, espera, repetime un poco tu pregunta. Es que yo caché que tú pusiste 4 más n, Sí, porque sabemos cómo funcionan las cosas en 4 dimensiones. sí, 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 sí. Entonces yo he escuchado de repente que hay cosas que resuelven en 10, 11 dimensiones, hasta 21. Entonces mi pregunta es si cuando se trabaja en esas más dimensiones lo que se hace es reemplazar ese n por la diferencia de dimensiones que me faltan. Por ejemplo, si fueran 10, pondría un n igual 6, Sí, o no es tan sí, trivial. sería así. Sí, si uno Ya, quisiera trabajar en 9 más 1 dimensiones, o sea, 10, tendría que reemplazar ese n por 6, en este caso. ya, Sí, buena. Es y que ver siempre cómo queda... las compactificaciones. Sí. Pero aquí. el trabajo, bueno, la mayoría de la gente que hace eso es en cuerdas, que son como lo Ya, único. Eh, bueno, y el trabajo de que tienen que hacer ellos un poco mucho más sutil que un esto. poco mucho más, sí. Porque esto es como con las manos, para decir de que relatividad general es factible en más dimensiones en ciertos casos, Ya, con ciertos casos específicos donde estas dimensiones extras se comportan de cierta forma. ya, perfecto. Eso, súper. ¿Alguna otra duda? Si no, voy a parar la